Dios le bendiga, mi amigo, mi amiga. Aún a los niños y jóvenes que miran este audio, un abrazo fraternal. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos enseñando acerca de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Es una ciudad, es una mujer. ¿Cuándo será la destrucción que habla la Biblia en Apocalipsis 17 y 18, de ese acontecimiento que sucederá pocas horas antes de que Jesús regrese a la tierra en su segunda venida, acontecimiento que sucederá al final de la gran tribulación? Allí veo que lo ubica la palabra de Dios en las profecías futuras. Esta es ya la tercera enseñanza acerca de este tema, y ahora sí creo que pienso entrar en esta tercera grabación ya en Apocalipsis 17, pero antes la enseñanza anterior había quedado Apocalipsis 11 versículo 1 y 2, que se ubica a la mitad del gobierno del anticristo. O sea, cuando termina la tribulación para dar lugar a la gran tribulación. Cuando sucede la abominación desoladora, allí se ubica Apocalipsis 11, versículo 1 y 2, Zacarías capítulo 1, la parte B del versículo, y Zacarías capítulo 2 se ubica allí. Y también Apocalipsis 6, versículo 3 y 4, se ubica allí a la mitad de la semana 70. También muchos pasajes de Apocalipsis 12, 13 y 14 se ubican allí a la mitad de la semana 70. Esto es bueno para apuntarlo, para escudriñarlo y para que usted vea que todo calza bien, que sucederá allí después de esos 3 años y medio, cuando termine la tribulación y empiece la gran tribulación. Yo no quiero estar en esa época, en ese periodo. Muchos dicen que la iglesia pasará la tribulación, nada más, la gran tribulación no. Otros dicen que pasará la tribulación y la gran tribulación, o sea, todos los 7 años, para luego en la segunda venida de Cristo ser raptada, pero sería algo difícil de captar, ya que el arrebatamiento va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Quizás yo pueda estar enseñando en este momento la palabra de Dios y viene Cristo y se acabó la enseñanza porque su servidor está seguro que se va con el Señor. Está seguro no por mis méritos, sino por los méritos de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios por esa sangre que puede perdonar al hombre y a la mujer más mala que existe. Hay salvación, hay puerta abierta en la gracia, en el amor y la misericordia de Dios para toda persona. Si tú que me escuchas no te encuentras seguro de la salvación, repite: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te recibo por la fe en que tú moriste en aquella cruz para salvarme. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Yo te recibo. Usted niño, usted joven, adulto, anciano, dile: yo te recibo en mi corazón. Creo en ti, Señor mío y Dios mío. Creo que la Biblia es tu santa palabra y me arrepiento del pecado y me convierto para ser un verdadero creyente en ti, Señora. Amén. Gracias por esa humildad, gracias por esa sinceridad de haber hecho esa oración. Jesús ha entrado a su vida, solamente escudriña la Biblia y practícala, que ella nos guía a Dios, nos revela a Dios y es como un mapa que nos guía directo a la vida eterna que ha empezado desde que uno recibe a Cristo, y pasarán 1000 y millones de años y seguiremos existiendo porque el creyente en Cristo tenemos vida eterna.
Entonces todos esos acontecimientos de las 3 enseñanzas anteriores, esta sería la cuarta, es como una introducción a la destrucción de la gran ramera que habla Apocalipsis 17 y la destrucción de la gran Babilonia que habla Apocalipsis 18, que según su servidor es un mismo acontecimiento, ya que sincroniza el uno con el otro y que no es la Iglesia Católica como muchos libros y en internet se ve que la mayoría señalan a la gente de esa religión, que a uno le enseñan que nació con Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Pedro era una piedra pequeña y esta roca era la verdad de que Pedro decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Jesús puso el fundamento del cristianismo sobre sí mismo, como lo enseña 1 Corintios 3:11 y muchos pasajes más de la Biblia, muchos, que Cristo es el fundamento. Como dijo Pedro, que solo en Cristo había salvación, Hechos 4:12. Bueno, seguimos enseñando acerca de la gran ramera, quién es y cuándo será la destrucción de ella. Ahora vamos en Apocalipsis 11, Dios le dice a través del ángel a Juan como se lo leí, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán a Jerusalén, a la ciudad santa, 42 meses. Jerusalén será hollada por 42 meses, que es 3 años y medio, o tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a la gran tribulación. Los que serán salvos en ese período, ¿quiénes son? 144,000 de sangre judía, según la Biblia. No es un grupo religioso, no, sino son netamente judíos, de sangre judía, según la Biblia. También será salvo un remanente que huye a un lugar que Dios ha preparado para ellos, probablemente Petra. Un remanente de judíos huye a la mitad de la semana 70. Y también un grupo grande que Juan vio, una multitud incontable, Apocalipsis 7, que han salido de la gran tribulación. Muchos salen porque el anticristo les corta la cabeza o los manda a matar, los persigue hasta matarlos. Recordemos que el anticristo de alguna forma será el rey sobre los 10 reyes o sobre los 10 cuernos. El mundo será como dividido en 10 partes y esos 10 reyes y el anticristo, que será el cuerno pequeño, que se hará más grande que los otros 10 cuernos, que habla Daniel capítulo 7, que habla Apocalipsis 13, que habla 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y muchos pasajes de la Biblia. El anticristo será el máximo político en el tiempo futuro cercano. Es un tiempo futuro cercano. Ya en el Medio Oriente todo se está acomodando. Ya las políticas del mundo se está acomodando, que buscan que no hayan tantos presidentes, tantos gobernantes. Un día esto leía en internet acerca del presidente de El Salvador. Este gran presidente es un gran hombre, que Dios lo bendiga y lo siga usando para que haya paz y bendición de Dios en El Salvador. Y él decía de que hubiera un solo, según lo que leí, que hubiera un solo presidente en muchos países, en todo Centroamérica y creo que a nivel latinoamericano, decía él. Un solo presidente, este Bukele. O sea, es un pensamiento que se acomoda a las políticas de un tiempo futuro cercano que Apocalipsis revela que el anticristo y 10 reyes gobernarán. Esos 10 reyes de Apocalipsis 10, muchos ven ahí al mercado común europeo, que al final quedará en 10 naciones, porque ahorita hay como 13 naciones.
Lo cierto es que ese mercado, que ese imperio romano va a resucitar de alguna forma en estos últimos tiempos a través de 10 naciones. Algunos lo miramos así según las profecías. Bueno, tú decides qué pensar, pero es bueno apuntar, escuchar qué dice aquel, qué dice el otro, qué cree la religión o la secta que usted sigue, porque mi religión es la cristiana y pertenezco al grupo de Asambleas de Dios de los cristianos evangélicos. Lo digo humildemente y con mucha honra, con mucha honra. Tengo un pastor, no pastoreo una iglesia. Mi pastor se llama Michael. Bueno, seguimos enseñando de la palabra del Señor. Vamos a brincar a Apocalipsis 14, que todo se ubica al final de la semana 70. Apocalipsis 14 del 6 al 10. Este ángel de Apocalipsis 14:6 va a cumplir la profecía de Jesús de Mateo 24, donde dice: y este evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio de ellas, y entonces vendrá el fin. Curioso, pero cierto. Será un ángel que cumplirá, o sea, un esfuerzo de Dios por salvar al ser humano. Un grito de amor de Dios a través del ángel, diciendo: no se dejen sellar, no se dejen engañar, el anticristo que está en Jerusalén es falso, el verdadero Mesías fue el que vino y rechazaron. Ese ángel, en ese mensaje del evangelio, porque recordemos que el ángel predicará el evangelio eterno, o sea, las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. No sabemos exactamente lo que dice, pero más o menos, según lo leímos ahí, del versículo 6 al 10, da a entender que el ángel predica: no se dejen engañar por ese falso Mesías, no se dejen sellar, porque los sellos que hay ahora del 666 solo son una imitación del verdadero sello que se llevará a cabo a la mitad de la semana 70. Se empezarán a sellar ya en una forma, para que se cumpla Apocalipsis 3, en una forma correcta, diría yo. Porque ahorita hay gente que se sella, pero es como dijo aquel, un sello. Es un sello que no es el de Apocalipsis 13. Pero ya cuando se ubique escatológicamente esa profecía que han pasado 3 años y medio de un falso gobernante desde Jerusalén al mundo y que engañará a los judíos diciendo que es el Mesías, métase en internet y vea cómo los judíos esperan un Mesías y que ese templo se va a construir y que ya está prefabricado desde hace más de 40 años. Los libros lo enseñan y los religiosos lo enseñan, que ya lo tienen listo para levantarlo en unos momentos, ¿verdad? Así que en cualquier momento usted y yo somos arrebatados, los que creemos en Jesús y le tenemos en el corazón, para que dé inicio a la tribulación. Y a los 3 años y medio sucederá lo que habla aquí Apocalipsis 14:6, dice: y vi por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, solo un ángel puede predicarlo en todo idioma y dialecto a la misma vez. Porque el ángel no necesita la escatología ni la ciencia humana. El poder de Dios puede hacer que cada etnia de las 200 y resto que hay en el mundo escuchen el evangelio eterno de Jesucristo unísonamente, o sea, al mismo tiempo, en todo idioma y dialecto. ¿No es maravillosa la profecía bíblica? ¿No es maravilloso saber que hay un Dios que gobierna sobre los reyes de la tierra y gobernantes políticos de la tierra? Por eso Dios me guía tanto a mencionar los políticos, porque Dios los ama y quiere salvarlos. Y nuestro propósito como cristianos es que oramos por ustedes para vivir quieta y reposadamente en toda honestidad y justicia. La Biblia exhorta a los creyentes en Dios a que estemos orando por los gobernantes.
pero será un ángel que cumplirá esa profecía, Apocalipsis 14:6, y dirá: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, va a empezar la gran tribulación. No teman al anticristo, que puede cortar la cabeza, que dice que el que no me adore a mí o a la imagen o al dragón será muerto. No teman a él, porque ya solo faltan 3 años y medio para que yo venga, para que Jesús venga. Por eso, que Él viene como ladrón en la noche es para los de la gran tribulación, para los que pasen la tribulación y la gran tribulación y se dejen sellar. Millones se dejarán sellar en su frente o en su mano derecha, y esa marca, como muchos dicen, diabólica, ya no hay marcha atrás. Pero sucederá al final de la semana 70, que habla Daniel 9:27. La semana 70, que es una semana de 7 años, hablando espiritualmente o bíblicamente. Una semana de 7 años, no de 7 días. Y al final, a la mitad de esos 3 años y medio, el anticristo rompe el pacto, y a esa mitad este ángel predica. Por eso es bueno ubicar la profecía en el acontecimiento que sucede, para que no choque profecía con profecía, que el rapto, que la segunda venida de Cristo, que tribulación, que gran tribulación, que cuando es que rompe el anticristo el pacto con los judíos, ¿verdad? Porque no es con los gentiles que lo hará, es con los judíos. Y Dios tratará con Jerusalén, y a la mitad de esa semana 70, Zacarías 14:2, y la parte B del versículo 1, las mujeres serán violadas, y el anticristo reunirá habrá una invasión contra Jerusalén en ese periodo. Teman a Dios y denle gloria, no teman al anticristo, en otras palabras, porque la hora de su juicio ha llegado. Empezarán los otros caballos que habla Apocalipsis capítulo 6, empezarán a suceder. Miramos que el caballo número 2 será a la mitad de las semanas 70, que se cumplirá. Luego sucederán los otros caballos más. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, no adoren al anticristo, no adoren al dragón, al diablo, no adoren a la imagen, menos a una mujer o a un hombre o a otras cosas, mucho menos a ellos. Adoren a Dios y denle gloria. ¿Y cómo se adora a Dios? El adorar de un cristiano no es yo levanto mis manos, aleluya, gloria a Dios. Bueno, eso es una pequeña parte de la adoración. Pero un cristiano adora a Dios cuando el que es casado le es fiel a la esposa. Un cristiano adora a Dios cuando es un buen trabajador. Un cristiano adora a Dios cuando se sujeta a su líder espiritual. Un cristiano adora a Dios cuando cumple los deberes cristianos, ya sea una mujer o hombre o niño o joven o anciano. La adoración debe ser las 24 horas del día. Y no, la gente confunde que adorar a Dios es cuando se levanta las manos y se cantan ciertos cantos. No, esa es una pequeña parte de la adoración. Bueno, el tema no es la adoración, pero el versículo dice: temed a Dios y dale gloria, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, o sea, Jesús el Señor. Según Colosenses 1:16 y 17, Jesús creó el cielo y la tierra, porque Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. Jesús, con su palabra, con su poder, dijo y fueron hechos. Así Dios dice, y el enfermo se sana, el endemoniado es liberado, el ciego espiritual ve la luz del Evangelio. Claro que sí creemos en Pedro y en la Virgen María, claro que sí, pero el catolicismo, cual existe hoy día, empezó en el siglo III, según la historia de la religión católica. Empezó en el siglo III, porque si bien la palabra católico es universal,
Yo soy cristiano evangélico, católico, apostólico, no romano porque mi nacionalidad es tica o costarricense y no soy romano, no soy europeo, pero sí orgullosamente soy católico, apostólico, cristiano, evangélico, ¿qué más? Todo eso calza y sincroniza. Pero la religión católica cual existe hoy día empezó en el siglo III. Lea y verá que no estoy dando palos de ciego. Cuando Constantino dijo que él era cristiano, entonces la gente dijo, el emperador Constantino es el primer emperador del Imperio Romano que deja de perseguir a los cristianos y deja de matarlos y de echarlos a los leones y de crucificarlos y de quitarles sus propiedades y de tanta injusticia que hizo el Imperio Romano en esos tiempos. Y Constantino dice que es cristiano y apoya el cristianismo y que por esa cruz va a vencer según un sueño que él tuvo y que la madre aparentemente de él era cristiana. Bueno, profesó ser cristiano Constantino, entonces entró al mundo de pecado, al cristianismo verdadero que por 100, 200 y 300 años se guardó fielmente a Dios, la mayoría de cristianos, porque siempre han habido falsos, es bíblico, siempre ha habido ovejas, cabritos, trigo, cizaña, tibios, los hubo, los hay, lo habrá, eso es bíblico, pero quiera Dios y quiera usted que me escucha ser trigo, ser oveja, ser un verdadero creyente en Dios, que más que amar a una religión, ama a Cristo. Ama su palabra, ese es el verdadero cristiano. Entonces comenzó ya poco a poco la idolatría a los santos y a María, y aunque se dice que no la adoran, pero lloran delante de la imagen y les llevan dádivas al ídolo, porque no podemos decir otra cosa con mucho respeto. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios en el corazón es un ídolo. No solo una estampita, no solo una imagen que la veneran en una forma muy grande. Porque no hay necesidad, a Dios se ora sin imagen, a Dios se alaba sin imagen. Y si hubiera una imagen, pues es de yeso, de madera, de oro, de plata. Dice el Salmo 115, no oyen, no ven, no hablan. Son llevadas en los hombros y no pueden defenderse ellas porque no tienen poder ni para bien ni para mal, pero detrás a veces o está el poder de Dios que en su misericordia mira un corazón sincero y hace un milagro que puede suceder. En su misericordia, la Biblia dice, fui hallado de los que no preguntaban por mí. Entonces en la misericordia de Dios, Dios puede hacer a veces un milagro. Yo tengo un hermano carnal que le ofreció una dádiva si no se moría porque fue picado de una serpiente y estuvo en cuidados intensivos meses, estuvo allí hospitalizado. Su cuerpo se le rompió la piel por todo lado y le iban a cortar el brazo y demás. Y él me dijo a mí, Gerardo, yo le ofrecí a la Virgencita, no me acuerdo qué cosa ahí que le ofreció. Entonces yo, como conocedor de la Biblia, le dije, bueno, usted es sincero con Dios. La Virgen verdadera adoraba y amaba a Dios y servía a Dios. Y los cristianos verdaderos creemos, amamos y respetamos a la Virgen María y a los santos. Los cristianos verdaderos, el cristiano evangélico, creemos, amamos y respetamos a esas personas que existieron, a esos santos. Pero ellos lo que hicieron era seguir a Jesús. Así que si usted se lo ofreció a la Virgen María, déselo a Jesús, ya sea en dinero, ya sea que se lo regale a un pobre, a un necesitado, o a una iglesia que usted vea que lleva la palabra de Dios como usted ve que debe llevar, la verdad. Porque el problema es cuando muchos creen en la Biblia, pero hay dogmas y tradiciones que contradicen a la Biblia y chocan con la Biblia. Ahí es donde no calza el cristianismo con ciertas religiones o sectas
o pseudo religiones, como se enseña a veces en los seminarios, pseudo religiones, ¿verdad? Que son pseudo cristianas, que parte lo basan en la Biblia y parte en la revelación de un ángel o de una niña o de un profeta o de un líder religioso. Y ya allí chocamos los cristianos, porque cuando una revelación se sale de la Biblia, al menos su servidor está enseñando profecías de Daniel, de Apocalipsis, de Ezequiel, de Zacarías y de Ageo y tantos libros de hombres que Dios los usó para hablar del futuro y que no se han cumplido, profecías, pero yo hablo netamente de la Biblia. Pero hay religiones y sectas, y si usted que me escucha sigue una religión, una secta que se sale de la Biblia, salga corriendo hoy mismo de ese lugar y pídale sabiduría al Espíritu Santo y guianza, y Dios le va a guiar dónde congregarse. Seguimos con este ángel que predicó el Evangelio eterno, o va a predicar a la mitad de la semana 70. No se dejen sellar, no adoren a otro, adoren a Dios. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, muchos ven en estos ángeles a predicadores. No. Estos son ángeles del cielo, no son seres humanos. Si bien la palabra ángel se traduce al español en mensajero, no siempre se refiere a un mensajero humano, como Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que habla de la iglesia en el planeta Tierra. Todavía estamos la iglesia verdadera en el planeta Tierra. Apocalipsis 2 y 3, el ángel de la iglesia es el pastor, no es un ángel del cielo. Pero en este caso estos ángeles son del cielo, no son mensajeros terrenales, como muchos lo ven. Y no calza. Jamás un ser humano puede predicar en todo dialecto a la misma vez. No, jamás. Pero un ángel de Dios sí, porque Dios es todopoderoso. Dice otro ángel del cielo, Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 14, ¿verdad? Versículo 8. Otro ángel del cielo le siguió diciendo, ¿ha caído quién? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, ha hecho beber del vino del furor de su fornicación. O sea, esta Babilonia es una gran ciudad y es fornicaria. Y la Biblia llama gran ciudad, llama Babilonia y llama fornicaria a Jerusalén. En este caso, la gran ciudad, Babilonia, que ha caído, se refiere a Jerusalén, según el contexto, que el anticristo está en Jerusalén, que el anticristo gobierna el mundo no desde Roma, sino desde Jerusalén. Y ahí, a la mitad de la semana 70, donde el anticristo manda sellar, y que el que no se deje sellar en su frente o en su mano derecha será muerto, lo ubica en Jerusalén. Entonces esta gran ciudad que cae y que hace beber a las naciones con su fornicación es con la doctrina falsa del anticristo, que le sigan a él, que le amen a él, que le adoren a él, que adoren al dragón. Es una religión, un misticismo religioso satánico que imperará, que sucederá en ese tiempo, a la mitad de la semana 70. Jerusalén se llena de demonios. La Biblia llama ha caído Babilonia, o sea, Babilonia, Jerusalén cae después de 3 años y medio que el anticristo está en Jerusalén. Cae porque es tomada por el anticristo en una forma militar, en una forma grosera y brusca. El anticristo usa sus influencias en las naciones del mundo, y allí dice como lo leímos, lo explicamos en las enseñanzas de Apocalipsis 6, versículo 4, que al anticristo, al que monta ese caballo bermejo, le es dada una gran espada.
esa gran espada. Decíamos que es que el anticristo se une a los 10 cuernos o a los 10 reyes con los cuales va a gobernar el mundo, según las profecías de la Biblia. Bueno, veamos que todo calza, no estoy inventando nada y estoy tratando de explicar la Biblia, como dijo David Wilkerson, la Biblia se entiende con la misma Biblia. Eso es una sana exégesis, una sana hermenéutica, una sana interpretación. Dice, porque ha dado de beber a las naciones de su fornicación. O sea, el anticristo va a influenciar con su poder político, con su poder religioso, con su poder militar. Ya no va a haber dólares ni euros, que hoy día están sobresaliendo tanto. Ya no va a haber tanto tarjetas, ni una tarjeta universal, que se cree que en cualquier momento no van a haber tarjetas, sino una sola universal, sino que ahora la tarjeta es ese chip en la frente o en la mano derecha. Probablemente será un chip. Todo evidencia que así será. No lo digo que será, pero todo lo evidencia según la ciencia y lo que se lee y se oye. Hay muchas posibilidades de que esa marca sea un chip donde están los datos de cómo se llama, esos familiares, cuánta plata en el banco tiene, y ya no habrán tarjetas, sino que en lugar de tarjetas usted pone la mano derecha o se para frente a la puerta y la puerta se abre porque está codificado ya. Y hoy día se ve, ya se usa eso, que es el prototipo o un tipo de la verdadera marca, que sucederá a la mitad de la semana 70. Seguimos aquí porque el tiempo corre, versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano derecha, según dice Apocalipsis 13, o en su mano, también en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de la ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero, dice el versículo 10. O sea, no adoren al anticristo, ¿verdad? No se dejen sellar. Esos 3 ángeles que habla ahí predicarán el evangelio eterno. El evangelio eterno. Qué importante, ¿verdad? Bueno, así entramos con esa introducción de varias enseñanzas a Apocalipsis 17, donde se habla directamente, dice así, Apocalipsis 17, condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Uno de los ángeles le dice al apóstol Juan: te voy a enseñar la sentencia de esa gran ramera, o sea, de Jerusalén. La sentencia de Jerusalén. ¿Por qué va a ser sentenciada? Lo vamos a ver en las otras enseñanzas. Pero de antemano le digo que es Jerusalén, que calza con muchos versículos de la Biblia que llaman la gran ciudad, la adúltera, la fornicaria, porque fornicó idolatrando dioses falsos, imágenes, y aún ofreciendo a sus hijos. Entramos solo al primer versículo, donde el ángel le dice al apóstol Juan: yo te mostraré quién es esa gran ramera y que está sentada sobre muchas aguas. Las aguas representan los pueblos del mundo, las etnias, los países, las naciones.
todo grupo que existe en el globo terráqueo. El anticristo tendrá sus tentáculos en el mundo entero a través de la política que regirá en ese entonces. Entonces, solo hasta aquí vamos a llegar porque el tiempo ha corrido, pero en la gran ramera vamos a ver que es Jerusalén con muchos versículos de la Biblia. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Su servidor Gerardo Bogantes, que les anima a amar a Dios y a la palabra de Dios y a seguir al único que nos regala la vida eterna, Jesús el Señor.